Las opiniones y comentarios vertidos en este podcast son responsabilidad de quien los emite y no representan necesariamente una postura institucional. Bienvenido a tu podcast Vibración Sonora. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de Vibración Sonora, el podcast oficial de Instituto Salus, vocación que inspira, transforma y trasciende. Vamos iniciando justamente 2025, esperando que todos hayan tenido pues un excelente periodo vacacional, que hayan descansado, que hayan renovado energías, que hayan pues hecho muchos propósitos realistas que puedan cumplir, que realmente sean útiles para su día a día y que no sea solamente pues el cliché de estas épocas y demás, ¿no? Y bueno, vamos empezando también este 2025 con un episodio que pues es clave para una institución como lo es Instituto Salus, que es una universidad que pues vaya, una de sus cartas fuertes es la licenciatura en enfermería. En México hablar del mes de enero, además del Día de Reyes, para todos aquellos quienes sean papás o para todos aquellos que pues todavía reciban algún tipo de obsequio en estas fechas. El 6 de enero justamente celebramos o conmemoramos, perdón, el Día de la Enfermera y el Enfermero aquí en México, o Día de la Enfermería. Hay un día internacional que es en mayo, pero en México, ahorita vamos a platicar un poquito de ello, de por qué se establece justamente en enero y en qué fecha y a partir de quién, ¿no? Y por qué el 6 de enero, que a mí se me hace un motivo un tanto cursi de la explicación que le dan, pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, justamente vamos a hablar pues, del 6 de enero como el Día Nacional de la Enfermera y el Enfermero aquí en México. Independientemente de que por ahí ya se ha dicho que ya se homologó con la fecha internacional, pues la tradición en México sigue marcando que aquí lo celebramos o lo conmemoramos el 6 de enero. Y para esto tengo a dos invitados especiales, a la maestra Lisbeth Cruzado Gómez, que ya había estado con nosotros en algún episodio anterior. Maestra, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Brevemente les recuerdo que la maestra Lisbeth es licenciada en enfermería por la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM en su facultad de Iztacala. Es especialista en adulto en estado crítico y maestra en administración de los establecimientos de salud por la Universidad Tecnológica de México. Muchas gracias otra vez por estar aquí. Gracias por la invitación. Y también tenemos a el maestro Félix Eduardo Martínez, que es una persona pues que ya nos habían pedido que tuviéramos por acá y que no habíamos encontrado el momento porque es un profesor bien ocupado, ¿no? pero ya está acá con nosotros. Él es licenciado en Enfermería y Obstetricia por el Instituto Politécnico Nacional, estudiante de la especialidad de Enfermería del Neonato, miembro de la Asociación Nacional de Líderes de Gestión del Cuidado Transpersonal, vocal de la Red Mexicana del Proceso de Enfermería del Estado de México, reanimador neonatal, enfermero de consultoría prenatal y docente de enfermería a nivel medio superior y superior. Entonces, maestro, gracias por la invitación. Y pues bueno, justamente pues ya saben cómo es un poquito estas dinámicas de vibración sonora. Hablamos un poquito muy brevemente en esta ocasión de cuestiones históricas que pues justamente nos van a ayudar a entender en dónde estamos parados actualmente, de dónde venimos hablando. Y pues se va a dar más como una platiquita, ¿no? Como un poquito de chismecito esto de por acá, de las áreas de la salud y la enfermería. Y justamente hablando de historia, ya lo habíamos platicado en algún episodio anterior con la maestra Lisbeth, que la enfermería y con el maestro Marcelo también en algún episodio, si no mal recuerdo, platicábamos que la enfermería comienza a profesionalizarse aquí en México por ahí de 1907 en lo que fue el Hospital General de México. Previo a eso, pues era como esta cuestión más empírica, ¿no? De pues cómo realizamos los cuidados a las personas que lo requieren, ¿no? Y justamente antes de pasar como a toda, o no a todo el contexto histórico, pero sí un poquito este análisis como de datos, pues sí me gustaría preguntarles qué tanto les gustaba a ustedes o les gusta a ustedes, incluso ahora, estudiar historia. Tanto historia general, que a todos nos tocó en algún momento, como ya historia pues enfocada a lo que es pues la carrera de enfermería.
Pues, siendo muy honesta, creo que desde antes, creo que la historia no es algo tan grato cuando estás estudiando, son de las materias más dinámicas que uno tiene, pero que bueno, pues finalmente es parte de nuestra cultura. Y cuando hablamos de historia en salud, pues es parte de dónde venimos y por qué de muchas de las definiciones, por qué muchos de los cuidados, porque a lo mejor muchas de los personajes que tal vez nosotros a lo largo de toda la historia en cuanto al área de la salud, específicamente medicina, y hablo de medicina no hablando solamente del área médica, sino medicina en general. Pues tenemos que saber, pues desde qué es una enfermedad, cómo lo hacían en la antigua prehistoria y todas estas cuestiones, ¿no? Y hacia dónde fuimos evolucionando para que nosotros podamos entender, porque hoy pues tenemos unas pastillas o medicamentos, ¿no? Como de esas cuestiones, cuidados, entre mil cosas. Pero pues eso se vuelve un poco complicado, tedioso cuando uno lo estudia, porque pues, insisto, no son de las materias más dinámicas y más vistosas que nos dan a nosotros cuando somos estudiantes, y hoy de este lado que ya somos docentes, ¿no? Claro. Se vuelve también complicado aterrizarlo y que los chicos tengamos el foco de ellos hacia donde nosotros queramos que ellos aprendan, ¿no? Pero yo creo que, aunque no nos guste, son de las materias básicas que tenemos que sí o sí saber. En lo particular, a mí no me gusta, nunca me gustó la historia, y justamente cuando estaba en la carrera, pues tampoco, no eran de mis materias favoritas. La verdad es que no. Lo conozco y sé por dónde tiene que ir, y como comentaba la maestra, es necesario que comprendamos, ¿no? Que entendamos de dónde parte todo en el área de la salud, pero no es algo que a mí en lo particular me guste. Actualmente, pues por la docencia, preparar una clase de teorías y modelos en enfermería o de historia de la enfermería, pues ya no es tan complejo, pero pues hace que lo puedas digerir. O sea, lo que no te gustaba en aquellos años cuando tú estudiabas, pues ya lo comprendes, ¿no? Y te ayuda como tal a que sepas qué puntos quieres que el alumno te retenga. Sí, me imagino yo de pronto, creo que a todos nos pasó cuando estudiábamos que, pues sí es complicado entender, ¿no? ¿Para qué me va a servir esto, no? ¿Por qué yo estoy estudiando cosas que pasaron hace siglos y me las tengo que saber de memoria? Y a veces decíamos, si no me sé ni el cumpleaños de mi papá. Exacto, ¿cómo quieren que me sepa históricamente, como por años y décadas, como todos los puntos importantes? Yo me acuerdo que te ponían a hacer sus líneas del tiempo, un dolor de cabeza, pero bueno, de algo nos sirvió, por lo menos para usar los colores que teníamos ahí guardados o algo. Pero, tratar por turnos. Pero bueno, les hablo justamente de esta parte histórica porque cuando hablamos de enfermería, pues sí, los profesionales de la enfermería, siempre hay una figura histórica que salta a la vista, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando era totalmente ajeno a lo que eran ciencias de la salud, a lo que son las ciencias de la salud y a lo que es la profesión de la enfermería, pues a mí me hubiera hecho más sentido, por ejemplo, pensar en una Marie Curie, por ejemplo, que pues sí tiene mucho que ver, ¿no? Pero hay una figura que salta más cuando hablamos de enfermería que Marie Curie, que cualquier otra persona en la que podamos pensar, ¿no? Que es Florence Nightingale, ¿no? Y pensar en Florence Nightingale, que es como la precursora, la conocemos así como la precursora de la enfermería moderna, pues es remontarnos a la guerra de Crimea, que estamos hablando de 1853 a 1856, un conflicto entre el Imperio Ruso y el Reino de Grecia. O sea, estamos hablando de una época que nada tiene que ver con la actualidad, ¿no? Sin embargo, sigue siendo la
pues sí, la figura a la que nos remontamos y que tú le preguntas a los alumnos desde primer semestre y saben por lo menos algo que tenga que ver con Florence, ¿no? Entonces, más allá de meternos a la cuestión histórica con ella, a mí me gustaría preguntar desde su perspectiva y desde su opinión, ¿qué tan vigente sigue siendo el hablar de Florence Nightingale como precursora o el por qué, ¿no? También podemos abordarlo desde ese lado, ¿por qué seguimos viéndola como esta precursora de la enfermería moderna? Pues mira, fíjate que Florence ya, si lo vamos a la parte práctica, ya no es vigente la teoría. Tiene puntos importantes que seguimos manejando ya realmente en la práctica profesional. Para nosotros sigue siendo nuestra figura histórica de la enfermería por este parteaguas que da, ¿no? A esa trascendencia que da de un cuidado empírico a un cuidado un poco más basado en la evidencia, ¿no? A partir de ella que nos empieza a generar la primera definición de enfermería, pues es por eso mismo que nosotros tomamos como madre de la enfermería moderna a Florence Nightingale. Claramente hubieron más precursoras a partir de su teoría que aportaron todavía muchísimo más a la enfermería. Sin embargo, en la historia de la enfermería, tener a Florence o tener a una persona, una figura que nos da este parteaguas o que ya nos dice realmente qué es la enfermería, pues es a partir de ese momento es la persona que tomamos como figura porque es quien te introduce, ¿no? A lo que pues actualmente ya es una profesión, ¿no? Somos profesionales de enfermería. Así es. Es emblemática por lo que hizo, por sus cuidados, porque no había nadie que hubiera trascendido en estos cuidados. En realidad no había como tal una enfermería. Ella partió de ahí después de la guerra de Crimea, comenzó a hacer tratados y comenzó a hacer escritos en donde dejó plasmado justamente estas notas de enfermería y que de ahí partimos para muchos de los procedimientos y cuidados que hoy en día tenemos. Pero sí es muy emblemática, pero tenemos también a otras precursoras muy emblemáticas que tal vez muchos de los alumnos las conocen. Tan es así que tenemos a Virginia Henderson, que nos dejó 14 principios en los cuales nosotros nos basamos para hacer un proceso científico, que es el proceso de atención de enfermería, ¿no? Entonces, de ahí te puedo hablar que cuando nosotros hablamos de modelos y teorías en enfermería, tenemos más de 100 teóricas que podemos abordar y que cada una ha dejado algo importante para que nosotros podamos emplearla dependiendo hacia dónde queremos darle el enfoque de enfermería. Y también es bien interesante porque aunque como tal en la historia mexicana, digo, claro que hay un montón de enfermeras y también enfermeros que han aportado muchísimo a la cuestión histórica, y aunque no hay como una figura como tal tan reconocida, digamos, como estas dos personas que mencionábamos, pues sí hay como una evolución histórica bien interesante, ¿no? Ya hablábamos también en un episodio, perdón, brevemente de ello, donde decíamos cómo desde las culturas en Mesoamérica, pues sí había toda una concepción de lo que era el cuidado, ¿no? Más allá de la cuestión de la medicina, ¿no? O sea, como que había esta división de, esta es como el cuidado herbolario muchas veces, ¿no? De la medicina, pero también está esta parte de cómo cuidamos al enfermo, no solo en cuerpo, también muchas veces en alma, ¿no? Que era espíritu. Y en espíritu, justamente esta cosmovisión que había de estas culturas, cómo fuimos evolucionando posteriormente a lo que decíamos, las parteras, ¿no? Las matronas, las curanderas, los chamanes, ¿no? Toda esta parte de evolución que va teniendo justamente esta parte del cuidado más allá de lo físico, ¿no? Más allá de, pues, de estas cuestiones como más, ¿cómo decirlo?, más científicas, ¿no? Y vamos llegando justamente a establecer, por ejemplo, a establecer la herbolaria como una aportación súper importante a las ciencias por parte de todas estas culturas, pero vamos llegando también como esta cuestión
pues desde allá venimos hacia la actualidad, ¿no? Hacemos también este cruce justamente con estos personajes que aportan justamente desde la cuestión teórica, desde la cuestión de los tratados, desde la cuestión de establecer, y llegamos pues a un presente que pues yo creo que está repleto de retos en general para las áreas de la salud, pero que lo que es la profesión de la enfermería tiene particularmente retos bien importantes en México, ¿no? Y vamos como avanzando con esta velocidad, porque lo que les decía, no quiero que hablemos plenamente de la historia, sino que vayamos entendiendo, pues que cuando hablamos de Día Nacional de la Enfermera y el Enfermero, podamos decir, bueno, sí, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De dónde estamos ahorita? ¿De dónde venimos? Pero ¿hacia dónde vamos también? Porque creo que año con año, y algo que platicábamos también con la maestra Lisbeth en este episodio que la tuvimos como invitada, era, pues hablamos justamente de qué queremos lograr, ¿no? Y hacia dónde queremos ir en el Plan Nacional de Desarrollo y demás. Pero decimos, bueno, sí, muy bonito, gracias, pero ¿cómo avanzamos, no? ¿Hacia dónde estamos realmente haciendo acciones, no? Actualmente, por ejemplo, de acuerdo con la Gaceta de la UNAM, seguimos teniendo una bajísima proporción en cuanto a enfermeras y enfermeros y pacientes, ¿no? En México aproximadamente tenemos 2.9 enfermeras y enfermeros por cada 1000 habitantes, ¿no? Lo cual está por debajísimo de lo que la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, recomienda, que es de 8 enfermeras por cada 1000 habitantes, ¿no? De acuerdo con, nuevamente, Fundación UNAM, el déficit implica que vamos o que requerimos al menos 750,000 profesionales más de la enfermería para poder alcanzar este nivel, digamos, óptimo en cuanto a la profesión, ¿no? Y esto también se le suma a la distribución que tenemos del personal en la enfermería, ¿no? Es fácil, entre comillas, encontrar a una enfermera y un enfermero o tener acceso a los servicios del cuidado en la Ciudad de México, en algunas zonas del área metropolitana. Estoy hablando pues de Estado de México, lo que conocemos pegadito a la ciudad, ¿no? Izcalli, Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, y pues ahí sí digo entre comillas porque también va a depender mucho de la zona a la que te muevas en estos municipios, ¿no? Pero si no es zona conurbada de Ciudad de México o de Guadalajara o de Monterrey o de, pudiera ser a lo mejor un Querétaro, ¿no? De estas como ciudades más industrializadas, pues sí ya estamos hablando en general de que las áreas de la salud tienen un reto bien importante en donde la distribución y la centralización justamente de los servicios pues está alejando un poco pues sí, esta cuestión de tener realmente un acceso a la salud y al cuidado óptimo, sumado pues a lo que ya habíamos dicho, ¿no? Este déficit bien importante de profesionales de la enfermería. Teniendo en mente estos desafíos, ¿cuál creen que tendría que ser el primer paso que hay que dar como, pues no sé si hablarlo como comunidad, o sea, como hablar de los profesionales de la enfermería como una comunidad, o si tuviera que ser un reto más desde una cuestión de gobierno, más desde una cuestión de educación, más desde una cuestión de distribución, es decir, dejar de centralizar los servicios? ¿Cuál sería el primer paso que habría que dar desde la enfermería para poder atender nuevamente 3 retos que son, o más bien, pues puede ser 2, ¿no? Que es uno, el déficit de profesionales de la enfermería, y 2, la centralización. Pues yo podría sin duda apostar, uno, porque pues no hay casi esta el gran número de alumnos que puedan entrar a escuelas públicas, que ya en algún momento lo habíamos tocado, ¿no? La tendencia no es que los alumnos
pues haya un número suficiente en cada una de estas universidades. Y hoy hablamos que no solamente hay una universidad como antes, ¿no? O que solamente habían dos universidades, UNAM y Politécnico. O sea, hoy hay un bagaje un poquito más extenso de escuelas de enfermería públicas, ¿no? En el cual pues te forman para pues, salir con una licenciatura en enfermería. Pero no ha sido suficiente porque pues año tras año el número va siendo cada vez más pequeño y en lugar de poder tener sí un poco más extenso esta área de la educación nos vamos mermando porque nosotros vemos en las noticias y dicen son demasiadas enfermeras y demasiados médicos en el área de la salud cuando en realidad pues no es cierto. Y si somos demasiados, en realidad no les estamos dando la oportunidad de que puedan laborar en diferentes áreas a el gremio de enfermería, ¿no? Entonces, yo principalmente le apostaría, sí, a que nos brindaran, pues, mayor, capacidad para que pudieran, pues, aceptar, obviamente, alumnos, ¿no? Uno, y dos, pues que las escuelas que hoy son privadas, o sea, sí tengamos como este nivel académico en el cual nosotros podamos egresar, sí, licenciados en enfermería, pero de alta calidad. Sin duda yo le apostaría primero por ahí y después, no sé, maestro, cómo usted lo vea, pero yo creo que después sería como estas oportunidades laborales en donde podemos explotarlo cada vez más. Sí, sin duda. Lo primero aquí tendría que ser la educación, ¿no? Parte entonces de generar más lugares, como dice la maestra, o que precisamente las escuelas privadas se otorgue una educación de excelencia, de calidad realmente, ¿no? Que puedan generar licenciados que sean eficientes, ¿no? Es decir, que realmente a la comunidad o a la sociedad le puedan retribuir con su conocimiento y su habilidad. Sin duda, si formamos más enfermeros, pues podríamos alcanzar el objetivo, ¿no? Este Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, aquí también tenemos otra controversia, que podríamos formar miles de enfermeros, como dice la maestra, tendríamos que dar mayor oportunidad laboral, pero uno de los retos que tiene ahorita enfermería es que se tiene que reconocer aún más. Sin duda, durante la pandemia se hizo reconocible el trabajo de enfermería, pero si nos damos cuenta, solamente fue en el momento de la pandemia. Terminó la pandemia y fue como que existe enfermería, en los hospitales hay enfermeros, y entonces otra vez volvió a mermar el trabajo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en su momento en la pandemia, sí se contrataron muchas plazas, ese es un hecho, hubo mayor oportunidad laboral, pero justo cuando termina la pandemia tuvimos dos cosas. Uno, las muertes de compañeros y colegas que dejaron descubiertos lugares en instituciones, y dos, pues obviamente que ya termina mi labor, ya termina este episodio de la pandemia y pues ahora sí ya tengo mucho personal en una institución. Entonces lo que a mí me sobra como institución, pues yo lo tengo que ocupar en otros lugares, ¿no? Y entonces volvemos a este mismo indicador donde desde la parte de la experiencia a mí me han llegado a tocar hasta 18 pacientes en una jornada de 8 horas, tomando en cuenta que puedo tener 3 pacientes con tubo, 2 hemodiálisis y mis pacientes que son cuidados estables o generales de enfermería, pero que aún así con tantito que tú no te des cuenta de algo, el paciente ya se complicó, el paciente ya se te puede estar en una parada cardíaca y entonces ya viene otra vez esta complicación para el gremio de enfermería, ¿no? Entonces, sin duda tendríamos que formar más enfermeros, pero que se fueran enfermeros de calidad. Siempre he dicho, y esto es sin agredir o atacar, ¿no? Porque de repente se pueden llegar a sentirse identificados y no va por ahí, pero realmente enfermería merece un gremio muy, muy eficiente, un gremio de calidad. Siempre he dicho que enfermeros y enfermeras mediocres, porque las hay, aquellas enfermeras que realmente no les gusta la carrera, que realmente en la operatividad no son buenos, porque sabemos reconocer cuando tenemos una habilidad, pero también hay que reconocer cuando no la tenemos. Entonces creo que ser enfermeros del motor no es lo que necesita México ahorita. México lo que necesita es un nuevo gremio de enfermería que esté totalmente capacitado y que tenga las habilidades
pues mejor desarrolladas, ¿no? Realmente. Si bien ahorita en el panorama de la educación vamos cada vez mejorando un poquito más, pero pues todavía nos falta un poquito para alcanzar lo que realmente enfermería debería de ser. Y bueno, justamente hay un tema que, bueno, hubo una situación histórica que, pues como menciona el profesor, sí cambió la visión de alguna forma de la profesión de la enfermería, que fue la pandemia, ¿no? Creo que fue justamente el momento en el que todo el mundo volteó a ver y pues sí nos dimos cuenta de que el músculo fuerte del sistema de salud mexicano es la enfermería. O sea, eran quienes movían, quienes hacían, quienes pues estaban ahí, como dice el doctor, y yo estoy seguro, y ahorita se les va a preguntar, que en esos momentos a lo mejor 18 pacientes en un turno de 8 horas, si es que un turno de 8 horas era posible, era poco, ¿no? O sea, estábamos hablando de pues, una cuestión de emergencia bastante grave. Pero bueno, sí me gustaría que nos platicaran un poquito desde la cuestión profesional, cómo fue su experiencia durante la pandemia. Yo puedo decir que fue bastante gratificante, pero a la vez fue muy desgastante física y emocional. Yo estuve, IMSS abrió un centro en Autódromo, totalmente COVID, lo que es para eventos masivos de entretenimiento, se volvió un hospital gigantesco. Gigantesco porque teníamos 20 pabellones. Entonces, en cada pabellón entraban 50 pacientes. Entonces, eso era un mundo. Pero era complicado porque tú entrabas, eso lo abrieron en mayo. Yo entro ahí justamente en mayo cuando nos mandan para allá. Y y era un ambiente desconocido, porque tú entrabas a las 2, yo estaba en un turno vespertino y entraba a las 2 de la tarde a ponerte el equipo de protección que te habían dado un curso en línea, express. Nadie te dijo cómo tenías que hacerlo, tú lo ibas haciendo conforme te acordabas. Y para adentro, o sea, y ya no había el que te podía salir, el que 5 minutos porque estaba cansada, que quiero tomar agua, que quiero ir al baño, que quiero comer, no había nada. Desde las 2 de la tarde hasta las 8:30, eso era que llegaba el siguiente turno para entregarles el turno. O sea, había pasado eso. No habías podido salir ni siquiera a poderte retirar tantito la mascarilla, la KN, porque pues no se podía. La incertidumbre era inmensa, ¿no? Entonces todos tenían miedo, sí, pero pues teníamos que trabajar y el trabajo era ver a pacientes COVID. Y eso se volvió muy complicado. Eh, lo digo en física por traer el equipo de protección 8 horas con calor, sin ventilación, corriendo por todas las actividades que tenías que hacer, era muy agotador. Salir de ahí después de 8 horas y media, ya no quería saber de nadie, ¿no? Y al otro día era lo mismo. Y emocionalmente porque veías familias enteras que fallecían, veías compañeros que estaban, los atendías porque se habían contagiado, familiares de los compañeros o de tus vecinos o de gente que conocías y que hoy estaba del otro lado debatiéndose entre vivir o morir. No poder ver a tu familia, ¿no? La veías de lejos porque eras de la salud, porque no podías tocarlo, porque era muy complicado como esta situación de tú saber que traías
si traías algún bicho, algún virus, lo que fuera, y que se lo pudieras contagiar, ¿no? Eso también era muy desgastante, no poder verlos, tener que solamente a través de una pantalla o de lejitos, ¿no? Tan es así que yo, en lo personal, me tardé 10 meses para volver a tener, pues, contacto físico con mis papás, ¿no? Entonces, eso, híjole, después de una ardua labor de trabajo en el hospital y regresar a tu casa y no tener a nadie y no poderlos ver y no poder, o sea, eso se ve, te iba mermando como parte del área de la salud. Terminamos muchos, y no me da pena, ni al contrario, creo que fue parte del trabajo, pero terminamos muchos con terapia psicológica, porque de verdad fue tanta la carga emocional que nos llevábamos de las personas, y que a veces era muy frustrante, que queríamos ayudar más y ya no podíamos. ¿Por qué? Porque ya no había forma, no teníamos ni las herramientas, ni sabíamos por dónde. Entonces, híjole, hay tantas historias que de pandemia podemos, yo creo que hacer muchos podcasts en cuanto a las historias, muy en específico, yo creo, de cada uno de los que tuvimos que estar enfrente pues de ese camino que fue pandemia. Pues en lo particular a mí me tocó vivirlo, pero desde el cuidado en casa. Yo me dedicaba a cuidar pacientes COVID en casa, y fue una cosa muy, muy fuerte, muy cansada, como dice la maestra, porque a pesar de que estaban en su casa, como que tengo ese imán de llamar a pacientes en casa, pero que estaban graves, la realidad, ¿no? Entonces yo todavía estaba justamente terminando la carrera, fue cuando vino la pandemia y me tocó terminar mi último semestre en línea, ¿no? Y vivirlo ya desde darle un cuidado de oxigenoterapia al paciente, nebulizar al paciente, aspirar al paciente en su casa, pues es algo que yo en mi vida hubiera pensado, ¿no? Sino que pues nos tocó, ¿no? Nos tocó, y sí, fue algo muy desgastante. Principalmente fue más desgastante lo emocional. Desde mi punto de vista fue más emocional. Porque tal vez yo, desde mi punto de vista, hubiera podido hacer más cosas por los pacientes, ¿sabes? Me acuerdo mucho de unos pacientes que yo les decía, y porque teníamos siempre la comunicación con el médico, ¿no? Oiga, es que está pasando esto, está pasando aquello. Y tú le dabas la recomendación al médico, ¿no? ¿Por qué no utilizamos un inhalador? Porque el paciente sigue desaturando, ya lo aspiré, y no, el paciente sigue con la sensación de la disnea, ¿no? Y me acuerdo que los médicos me decían, es que tú no sabes. Y yo, llegamos a este punto donde realmente sí terminamos con terapia psicológica por este momento, este episodio donde tú sabías que podías hacer algo más por tus pacientes, sabías que podías utilizar algunos medicamentos tal vez para ayudar un poquito más al soporte del paciente, pero que la misma familia y el mismo médico te limitaban, ¿no? Por la cuestión de que, pues legalmente tú no puedes dar algunos fármacos si no los indica el médico. Entonces era de dos, o meterte en un problema legal o pues seguir la indicación. Entonces actualmente creo que fue el reto más importante, ¿no? Me gustó mucho, aprendí mucho, me contagié muchas veces, ese es un hecho, porque pues en el cuidado en casa nadie nos decía, el equipo de protección, nadie, ¿no? Y es algo que a lo mejor en la carrera a mí no me enseñaron. Cuando yo estudié la carrera no recuerdo que me hayan enseñado a ponerme un equipo de protección. Ni siquiera en el hospital, porque en las prácticas hospitalarias era tu equipo de protección, un cubrebocas, unos lentes y ponte una batita y entra, ¿no? Y una bata de paciente para variar. Entonces era muy complicado. Pues como dice la maestra, fue viendo ahí videos y poco a poco pues obviamente sabías cómo irte colocando todo, pero pues siempre existía un riesgo, ¿no? Que o al ponértelo o al quitártelo pasaba y... Que era lo más, que fue lo más contradictorio, ¿no? Ponértelo era lo más fácil. Aquí la cuestión era quitártelo. Quitártelo implicaba, pues, ser meticuloso, y por más meticuloso que fueras,
el equipo con bata y gogles y todo lo que conlleva era mucho más fácil que con el Timex, que te lo tenías que enrollar, y si no sabías enrollarse, que era el completo, el jumpercito con la capucha, era un cotorreo totalmente, y en el cual pues muchos, que fueron los principales, se contagiaron y terminaron hasta muriendo. Claro, y creen, digo, tocando madera, demostrando que nunca nos vuelvo a volver a lo similar, creen que, hablando plenamente del gremio de enfermería, aunque entendiéndolo obviamente como parte de todo un sistema de salud, donde no podré enfermeros o enfermeras, pero como gremio de la enfermería, ¿creen que estamos más preparados si volviera a ocurrir alguna situación como esta? Híjole, yo podría decir que un 50%, porque después de haber estado sí en una pandemia y después de haber visto como todos los protocolos, después se nos hacía, yo estuve en hospital y después se nos hacía muy fácil, ya no nos daba miedo, y eso hacía que esos protocolos que teníamos, o sea, terminaran por no seguirlos. Entonces yo veía ya compañeros que traían los goggles por acá, yo siempre utilicé una máscara de gas, o sea, todo el tiempo, y gracias a ello nunca me contagié. Pero ya mis compañeros ya no traían el KN, o sea, infinidad de cosas, ya los veías que no traían guantes, que salían y se quitaban por donde nos entregaban como todo el material, ya les pasaban el agua y lo regresaban, o sea, hacían como un contagiadero cruzado, ¿no? Entonces, eso ya se veía como muy, ya no organizado. ¿Pero por qué era? Porque yo siempre lo dije, porque la gente deja de tener miedo y lo hace como si fuera normal. Y no era normal. Entonces, perdemos como el objetivo y perdemos este punto de que estamos en una situación de crisis. Por eso consideraría que no. Probablemente. Sí. Pero no es una cuestión tanto como, bueno, sí profesional, pero podría ser más cultural, ¿no? Al final de cuentas. ¿Usted, profe, cree que...? Definitivamente no. Por lo mismo que dice la maestra, o sea, quienes conocen el protocolo, pues van a decir, ya sé cómo está este asunto, ya sé qué tengo que hacer. El problema es cuando realmente no seguimos el protocolo, y si nos volviera a tocar una pandemia, sabemos que mucho personal nuevo va a ingresar a instituciones a atender una pandemia que no conoce el protocolo, y que puede que entonces se exponga la vida de ellos, se mueran, como pasó en la pandemia, o puede que esta nueva generación que pudiera ingresar a actuar, pues sigan el protocolo y sea ese 50% que salven realmente. Pero los que ya tuvieron ese primer contacto, dudo mucho que sigan el protocolo, porque es lo que pasa realmente en las instituciones de salud. Cuando nosotros tenemos un protocolo y aún sabiendo cuál es paso por paso, cuando ya lo haces, te lo brincas. Esa es la realidad, o por la falta de material que a veces llegamos a tener, pues no se cumple ese protocolo, ¿no? Entonces, podría ser un 50-50. Ok, y justo hablando un poquito de las nuevas generaciones de enfermería, pero, o sea, nada más tomando un poquito ahí del puente para a lo que quiero llegar, sí me gustaría que recordaran un poquito, o sea, ya dejando este momento de crisis y de caos que como nos mencionaban, pues que en muchos casos pues sí requirió esta atención psicológica porque fue un desgaste físico, pero también emocional muy, muy importante. Retomando o regresando más bien a lo que fue su carrera, en estudiarla, en la UNAM, como les decía al inicio, en el Poli, ¿cuáles fueron o cuál fue uno de los momentos o algunos de los momentos más significativos para ustedes cuando estudiaban la licenciatura? Podría decir que cuando yo estudié enfermería, en realidad mi enfoque no era querer estudiar enfermería. Por azares de la vida me fui sobre ese camino. Pero
mi tercer semestre fue mi parteaguas para decidir si yo quería, si realmente estaba hecha para poder quedarme y ser enfermera y que iba a ser toda la vida enfermera, ¿no? Uno de ellos, fueron dos en ese semestre y uno de ellos fue mi primer contacto hospitalario y fue un paciente que falleció. Nadie, por mucha teoría que te dan en cuanto a cómo vas a amortajar un paciente, eso es la teoría. Te dicen, este es el procedimiento que vas a amortajar, pero ¿qué haces cuando ves a la familia? ¿Qué sientes tú la primera vez que ves a alguien que ya no tiene signos vitales? O sea, nadie en el ámbito de la enfermería nos da ese abordaje. Nos da un abordaje procedimental, pero no nos da el otro abordaje emocional, en el cual pues será un dato importante. La primera persona que ves fallecer o que te toca tener que amortajarlo y tener que hacer, darle como el seguimiento, que los familiares pasen y todas estas cuestiones, como estudiante nos deja muy marcados. Y para mí fue este primer paso de decidir si yo quería o no ser enfermera. Y el segundo fue la docente que tenía en ese semestre y el gremio mismo de enfermería que tenía en ese semestre, que fue, pues el gremio fue muy grosero por el hecho de haber sido licenciada, llegar con una licenciatura en enfermería era, pues tú eres licenciada, tú ya sabes, y eso implicaba pues el que en realidad pues tú no sabías. O sea, en tu tercer semestre, tu primer contacto en hospital y ellas ya creyendo que ibas a quitarles el trabajo, ¿no? Porque eso era lo que creían. Y pues no, finalmente pues nosotros íbamos a aprender de lo que ellos nos dijeran a nosotros, uno. Y la docente fue una docente bastante estricta, una docente que aprendí muchísimo de ella, pero que casi salía yo llorando. Nomás no lloraba en el hospital porque de plano, pero llegando yo a mi casa me sentía muy frustrada. Pero entendí como el por qué la maestra después de ese semestre fue así, ¿no? Y ella, sin duda de todas mis maestras, y lo digo con mucho orgullo, se llama Josefina Gómez y es una eminencia la maestra y mis respetos. Sí la conozco. Yo sí. Sí, mis respetos para la maestra. Sí. Híjole, yo creo que igual fueron dos momentos. El primero fue en mi segundo semestre, que fue mi contacto hospitalario. Me acuerdo mucho, a mí me tocó hacer mis primeras prácticas de hospital en un IMSS, allá por Azcap. Me acuerdo mucho de una enfermera porque nuestra práctica era fundamentos de enfermería. Realmente el objetivo era ir a atender camas, signos vitales y bañar pacientes, nada más. Y me acuerdo que yo llegué al servicio de medicina interna y estaba la enfermera, se llamaba, porque ya falleció, la enfermera Daniela Chaires. Un amor de persona, pero muy ruda. Y me acuerdo que sus palabras nunca se me van a olvidar porque me dijo, ¿tú quieres aprender nada más a atender camas o quieres aprender realmente qué es enfermería? Y yo, pues es que cualquier otro, porque sí tuvimos el caso con algunos compañeros que se fueron es que yo vengo a atender camas, ¿no? Y también es válido porque es a lo que vas. Pero yo me fui yo quiero conocer realmente qué es lo que estoy estudiando, ¿no? Me acuerdo que ese día me puse a atender todas las camas, a bañar a mis pacientes por el objetivo de la práctica. A las 11 de la mañana y me empezó con todos los pacientes que ella tenía, 12 pacientes. Vas a anotar las patologías, vas a anotar los medicamentos y para mañana quiero que me digas patología y medicamento y cuáles son los cuidados de enfermería. Y si no, no te voy a dejar tocar pacientes. Me acuerdo que ese día yo salí, o sea, del estrés fue así como que ya no me dejó tocar ningún paciente, tomar signos, ya nada. Fue así de que, y ponte si quieres ahorita estudiar, ve con la jefa de enseñanza, pide un libro y
Me acuerdo que yo terminé mal, yo terminé llorando y me acuerdo que dije, yo ya no voy a ir, ya... Hasta aquí llegué. Sí, me hacía 3 horas ir al campo clínico y 3 horas de regreso, pues no. Entonces fue como que no me va a dar la vida, no voy a poder, no voy a terminar. Me acuerdo que hice toda la tarea que me pidió y al día siguiente llegué con mis hojitas, ¿no? Como todo estudiante en las prácticas, ¿no? Te dejan tarea y la haces. Y me acuerdo que se la di y literalmente no la revisó, la agarró y la aventó. Y me dijo, no, porque a mí no me sirve que me la traigas escrita, necesito que lo hayas leído y lo hayas comprendido. Y fuimos pasando uno por uno. Y fue como me dejó tocar a sus pacientes. Entonces realmente en lo que mis compañeros tenían camas y bañaban pacientes, pues yo ya andaba aspirando al paciente, ya andaba poniendo sondas, andaba quitando, canalizando. O sea, realmente la habilidad que yo empecé a adquirir con ella, porque estuve con ella 2 semanas, yo considero que toda mi habilidad se la debo a ella. Porque de ahí todo se me hizo más fácil. Ya después fue la práctica de Fundamentos 2, entonces ahora sí, aspirar, canalizar, pasar medicamentos y pues yo ya lo sabía, realmente ya lo sabía. Ese fue mi primer momento y mi segundo momento, yo creo que fue cuando ya estaba en sexto semestre, que descubrí realmente que me apasionaba la docencia. Siempre me ha gustado mucho y cuando estaba en la escuela pues siempre era de estudiar con mis compañeros, principalmente con mi mejor amiga, ahí la conocí. Y éramos a estudiar, teníamos un grupito y siempre haces tu grupito y estudiar. Y hasta eso habían compañeros que siempre se apoyaban conmigo de, oye, ¿qué es esto? Ah, pues es esto, ¿no? Pero sexto me marcó mucho porque pues me acuerdo que yo estaba emocionado porque era mi semestre de obstetricia, el primero que iba a tener. Y tenía la maestra de ginecología, la maestra Flor, que la verdad es que la maestra muy exigente, pero también un amor al explicarte, ¿no? Y me acuerdo que cuando te ponía a exponer, te pedía tu plan de clase, ¿no? ¿Cómo vas a introducir? ¿Cuál es tu objetivo? Toda tu carta descriptiva. Y entonces me acuerdo muy bien que en una exposición que hicimos, la maestra me dijo, es que a ti se te ve el perfil docente. O sea, sí se te ve el operativo, tienes mucho conocimiento, pero tienes mucha paciencia para explicar y se te entiende. Y me marcó muchísimo esas palabras, porque fue a partir de ahí donde se me hizo más fácil como poder exponer, poder presentar. El Félix de hace muchos años no hablaba. O sea, era así como que se paraba y si no me muevo no me ven. Sí, literalmente. A partir de eso, pues ayudaba a mis compañeros, ¿no? Y no me daba pena participar. Incluso llegó una parte donde la maestra de obstetricia de repente como que nos hacía bolas, ¿no? Así como que ya nos perdió y pues yo empezaba ahí como de, a ver, entonces, como para, no tan así, pero siempre era como de, a ver, maestra, como para y que entendamos todos, va así, 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 sí, ya. Porque si no todos nos quedamos así con cara de... No entendí nada. Sí, y lo peor es que algunos compañeros sí preguntaban y la mayoría se quedaba así como que, pues mejor la estudio por mi cuenta, ¿no? Y pues yo siempre así como tratar de rescatar el barquito. Y yo creo que fueron los momentos que más me marcaron. Claro, y pensando justamente también en su pasaje como estudiantes, algún momento divertido que ustedes hayan dicho, cómo me morí de risa o cómo hice que otros se morían de risa en ese momento. Porque cuando estudiamos todos tenemos esos momentos, ¿verdad? Pero siempre hay alguno que decimos. Yo me acuerdo mucho de muchos cuando yo estudié. Una vez me caí de una bici en plena plaza, así frente a todos, y todo el mundo, al parecer fue muy aparatoso, porque todo el mundo fue a ver, la dueña de la bici llegó y la aventó, y, o sea, yo me estaba riendo, ¿no? Porque afortunadamente no me pasó nada, pero ese día todos mis amigos se reír, ¿no? O, pues sí, todos tenemos como ese momento donde decimos, me acuerdo y me da risa, ¿no? De esto. Sí, yo creo que y en la licenciatura no fue tanta risa. Para mí fue más, fue muy de que tener que estudiar, ¿no? Por muchas cuestiones de que no venía de área de la salud, venía de área de administrativas y así. Entonces, o sea, para mí sí, o sea, tenía que estudiar más de la cuenta para poder enfocarlo.
Sin en cambio, yo creo que si me preguntas de la especialidad, fue bastante pesada, pero había los momentos en donde pues podíamos con el mismo andar del estudio, pues nos pasaban cosas muy chistosas, ¿no? En clases, pues todas, y hablo en plural porque pues yo creo que fue un logro en conjunto para sacar toda la especialidad que estábamos haciendo y de repente pues se quedaban o nos quedábamos dormidas y seguíamos escribiendo en clase. O sea, a muchas o sea, nos dábamos cuenta, estaban en la clase y estaban escribiendo, pero estaban dormidas. Entre ellas, yo estaba, me acuerdo que nos mudamos todas, un par de compañeras juntas porque pues todas vivíamos en el norte o así, entonces para ir hasta el sur iba hasta el Instituto de Nutrición, hasta El Salvador Subirán, pues, eran 3 horas, 4 horas de ida y 4 de regreso, jamás, ¿no? Entonces no nos daba la vida. Entonces vivíamos 5 juntas. Y de repente pues estábamos estudiando y yo me acuerdo que me quedé dormida y estaba estudiando y le estaba repitiendo lo que estaba diciendo y de repente se me vino, yo creo me estaba soñando y se me apareció un perro y dije, perro, soñando, ¿no? Entonces, en lugar de que todas, o sea, todos voltearon así, ja, 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 la risa de que pues de que no era parte de lo que estábamos estudiando, pero era porque yo estaba dormida estudiando, ¿no? Hasta en eso no podía yo. Pero son como de las partes chistosas que han sucedido. Pues fíjate que tuve muchos momentos graciosos, eso sí. Como dice la maestra, yo también vengo de un área donde no tenía que ver nada con la salud, ¿no? Yo venía de automotriz, entonces... Uy, no, menos. Menos, ¿no? Menos. Sí, claramente. Realmente mis compañeras, que en un grupo de 42, de 36 que terminamos al final, 33 mujeres, 3 hombres, Claro. convivíamos más con las chicas. Claro. Pero hay un momento que sí es muy gracioso porque normalmente estaba en 5º semestre, clase de administración. Me fascinaba esa materia, me gusta mucho la administración. Además que el maestro que nos dio, la verdad es que mis respetos para el doctor, es de los mejores docentes que tiene el Poli. Y normalmente siempre me sentaba con mi mejor amiga, o sea, siempre estábamos juntos porque nos apoyábamos, estudiábamos, hacíamos tareas juntos, todos. Y sí, teníamos momentos en los que nos aburríamos en las clases y nos poníamos a platicar y lo estudiábamos por nuestra cuenta. O sea, nunca que le dejamos de lado esa responsabilidad, ¿no? Sino que ese día el maestro estaba explicando cómo calcular material y yo bien atento y mi compañera se le ocurrió sacar su teléfono y me enseñó un meme, pero yo ni le hice caso, yo estaba así concentrada en la clase y ella aquí con el teléfono y se empezó a reír y el maestro pensó que yo me estaba riendo, sí. O sea, que estaba platicando y me sacó a mí, o sea, ni siquiera la sacó ella, me sacó a mí, ¿no? Entonces, fue muy gracioso porque ya después, o sea, en su momento sí me molesté y sí le dije, no, es que estamos acá concentrados y tú me sales con esto, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije al maestro, no, es que no me quiere salir, pero yo no estaba hablando, no, que salgas o no, o termino la clase, ¿no? Y todos, Y todos ya, así de, por favor. ya salte, y pues ahí voy para afuera, y a los 3 minutos sacó a mi compañera porque estaba riéndose, ¿no? Entonces, sí fue muy graciosa esa parte porque, pues ya después cuando seguimos en la carrera y terminó ese semestre, pues nos reímos de, ¿te acuerdas cuando el doctor Luna te sacó? Claro. ¿No? Entonces sí fue algo muy importante, ¿no? O muy chistoso, aparte que nos pusieron los amicasinos, ¿no? Porque nos decíamos, en aquel año salió decirle a tus amigos amico, amica, ¿no? Estamos hablando de ahí, por ahí del 2019, más o menos. Entonces nos teníamos registrados y todavía hasta la fecha. Ella es amicasina y yo soy amicasino. Entonces también fue un momento muy gracioso. ¿Qué les ocurre? Para que vean que justo los profesores también tienen sus momentos, ¿no? De me sacaron de la clase, me quedé dormido, o sea, no todo fue como que siento que de pronto los alumnos nos ven y
Y es como de, ay, pues no sé, ustedes porque toda su carrera fueron como rectos y perfectos y la regla. Y es así, ¿no? O sea, nos fuimos formando también a través de estas experiencias y de, pues a veces de regarla, a veces de hacer bien las cosas, a veces de tomar decisiones, como decía el maestro, que pues te hacían decir o terminas tu práctica sin pena ni gloria o aprendes algo más, ¿no? O a veces, como también decía la maestra Lisbeth, pues de tomar decisiones de decir, hace rato alguien decía, ¿no? Ay, pues no, no llego, ¿no? Al campo político. Ya de decir, pues son 4 horas, pero son 4 horas que ni hablar, ¿no? Las voy a hacer porque justamente eso me va a formar. Y digo, no sé cómo lo vivieron ustedes, para mí la universidad sí fue una de las mejores etapas de mi vida, de las más divertidas, de las más que conllevó más aprendizaje, eh, más retos también, sin duda, pero pues también la que más satisfacción me ha dejado. Y creo que es algo que cuando uno está estudiando no se da cuenta, ¿no? Que todas las decisiones que tomas justamente te llevan hacia algo y que pues quién sabe, ¿no? A lo mejor pasan 3, 4, 5 años y de la nada te estás acordando justo como estamos haciendo nosotros de esos momentos y pues sí dices qué significativo fue, qué divertido fue, qué gracioso, ¿no? Cómo me cambió justamente la perspectiva. Y justamente creo que parte de la labor que buscamos con este tipo de herramientas, como es el podcast, o pues muchas veces también con los ejercicios que empleamos en las aulas, pues tienen que ver con el querer despertar justamente esas áreas de conciencia, ¿no? Y justamente también en el entendido de que pues lo que hagamos hoy es lo que va a marcar el rumbo de hacia dónde nos vamos dirigiendo para mañana, ¿no? Y hablando justamente de, pues de ya de mañana, no tanto de dónde venimos ni de dónde estamos, sino pensando un poquito en el futuro, pues sí quisiera hablar también de hacia dónde va la enfermería, ¿no? Hacia dónde va esta profesión. Eh, Creo que justo cuando iniciamos este episodio y justo hablando del inicio del nuevo año, pues también en Instituto Salus nos planteamos este nuevo eslogan, ¿no? Que es Inspira, Transforma, Trasciende, justamente porque creemos que es hacia donde tiene que ir la educación en salud, específicamente pues en lo que nos enfocamos, ¿no? Que es enfermería, las urgencias médicas prehospitalarias y pues nuestros diplomados. Pero en enfermería, justamente, creo que la palabra inspirar tiene este poder de hablar pues, de innovación, que creo que es parte de lo que se ha estado haciendo, pero también parte de lo que se tiene que reforzar, ¿no? En enfermería. Hablábamos hace algunos episodios con la maestra justamente de esto de la telemedicina, por ejemplo, ¿no? Que justamente con la pandemia, pues también se dio como el boom, ¿no? Bueno, la teleconsulta o la enfermería, pues de alguna forma de manera digital, ¿no? También esto que ustedes nos mencionaban de decir, pues tuvimos que aprender con un tutorial de un video, ¿no? Que a lo mejor sí no los proporcionaba una institución, o sea, no era un video de YouTube de 5 pasos. Sí, claro. No era un TikTok. Y todo mal hecho para varias. No, no era un TikTok tampoco. Pero pues era algo que yo creo que inclusive si bien somos jóvenes aún y no tiene mucho que egresamos de la universidad, pues creo que era algo que no nos hubiéramos imaginado como tal, ¿no? Que nos iba a tocar decir, pues tuvimos que aprenderlo a partir de justamente un video, o en algunos casos ya es bien común ahorita, pues sí escuchar de, ay, es que yo vi un TikTok, y yo estoy seguro que en clase les ha tocado el que les diga, es que yo vi en un TikTok esto. Y ha cambiado justamente la dinámica de la enseñanza, del aprendizaje, pero también la dinámica de proyección profesional, esta cuestión tecnológica, ¿no? También lo hablábamos en este episodio, pero quiero retomarlo un poquito para hacer la pregunta o las preguntas que les quiero hacer de la enfermería en investigación y de políticas públicas, ¿no? Cómo justamente de pronto en la profesión dejamos de lado
la investigación, que yo siempre voy a recalcar la importancia porque es mi materia principal, ¿no? Que doy aquí en mi instituto. Eh, pero creo que hace rato cuando les preguntaba, les gustaba estudiar historia, ¿no? Y me decían, no, pues la verdad no. Yo les pregunto, ¿les gustaba estudiar investigación? Sí. Sí, ok, qué bueno. Porque justamente yo de repente veía, o veo más bien con los alumnos, que es, creo yo, las materias teóricas son más complejas de generarles ese gusto, ¿no? Porque si tú les dices, ay, vas a entrar al simulador hospitalario, pues todo el mundo está puesto, ¿no? Y todo el Claro. mundo dice, claro que yo también, que yo quiero estar ahí, claro que yo quiero ir al campo clínico, claro que yo quiero desarmar el modelo, claro que yo quiero ver cómo se mete la sonda, claro que yo quiero ver cómo se hace la venopunción, o sea, todas las cuestiones como más prácticas clásicas, digamos, de la enfermería, pues como que todo el mundo se apunta, ¿no? Pero esta cuestión de legislación en enfermería, esta cuestión de investigación, esta cuestión un poquito de historia, esta cuestión un poquito de, pues más de la teoría, ¿no? La hemos dejado de lado, eh, o no la hemos dejado de lado, ¿no? Pero más bien es un poco más compleja de agarrarle el gusto, ¿no? Creo que yo trato de verlo por ese lado, ¿no? De decirles, yo más allá de decirte, a ver, entrégame un protocolo de la A a la Z redactado a la perfección, es un entiende para qué te va a servir, ¿no? Entiende cómo analizar la información te hace, te ayuda a llegar a conclusiones que pueden ser válidas, ¿no? Entiende cómo el método científico no es nada más una serie de pasos que tú aplicas de manera casi automática para llegar a un resultado, sino que esto te puede llevar justamente a, mediante la observación, decir, oye, yo me di cuenta de este problema y puedo desarrollar una línea de investigación que me lleve a otro lado, ¿no? Y en cuanto a políticas públicas, por ejemplo, hablábamos mucho de esta cuestión de, pues hace falta gente que se involucre, ¿no? De repente decimos o lo vemos como algo ajeno a los diputados, los senadores, los secretarios de salud, las secretarías no solo a nivel federal, ¿no? Sino también a nivel local, secretarías de salud que justamente requieren profesionales que sepan cómo se está moviendo, pues a nivel clínico, a nivel hospitalario, a nivel, lo que decíamos, cuidados en casa, a nivel también de emprendimiento para poder justamente desarrollar las políticas que nos permitan, pues, hacer que el sistema de salud y el gremio de la enfermería avance hacia donde queremos que avancemos, ¿no? Y ahorita lo estoy dejando abierto porque hacia allá va mi pregunta, pero también antes de pasar o de hacerla, de formularla, pues también reconocer que hay otra oportunidad bien importante en cuanto a la movilidad internacional, ¿no? Si bien hablamos de que en México hay un déficit de profesionales de la enfermería, este déficit también existe en otros países y hace que estos países busquen justamente estas oportunidades de profesionales en otros países como lo es México, ¿no? Y hay oportunidades de las que hemos sabido en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, ¿no? En donde justamente dicen, vamos a buscar enfermeros y enfermeras mexicanos que justamente vayan, den esos pasos más allá, que es obviamente certificar un idioma, que es obviamente pues aventarte a hacer exámenes como el NCLEX, que no son exámenes nada sencillos, ¿no? Y aparte súmale que lo vas a hacer en otro idioma, pues es, súmale al reto, ¿no? Pero justamente hay todo un panorama de hacia dónde está creciendo la enfermería, más allá de lo nacional muchas veces, y lo decíamos en ese episodio y lo vuelvo a repetir porque creo que sí es importante, no es que esté mal quedarte en enfermería clínica, no es que esté mal quedarte en México, no es, no, o sea, simplemente es que hay oportunidades de crecimiento laboral hacia muchas áreas que van más allá de lo que tenemos visto en la enfermería. Yo creo que si a mí me hubieran dicho hace, ¿qué serán? Unos 6 años, probablemente 7, 8, cuando empezaba a trabajar tal vez. eh, pues tal persona va a estudiar enfermería. Yo hubiera dicho, pues porque quiere trabajar en el IMSS, quiere trabajar en el ISSSTE y ya, ¿no? Ese era como mi panorama de qué hace un enfermero o una enfermera, ¿no?
Y de repente cuando te involucras, y ojalá sea algo que las personas, uno, que ya estudian la enfermería, y dos, que pudieran estar interesadas en esta licenciatura, pues digan, hay algo más allá, ¿no? Pero bueno, teniendo estos panoramas de telemedicina, de enfermería de alguna forma digital, de docencia o educación también a través de, pues, de las nuevas tecnologías, no quiero decir redes sociales propiamente dicho, pero pues hay que ser honestos. Los estudios justamente nos hablan de que personas que nacieron después de los 2005 a lo mejor, o incluso desde los propios 2000, su principal fuente de búsqueda, así como nosotros de repente, afortunadamente todavía nos tocó mucho el ir a las bibliotecas y ya después nos facilitó mucho el internet las cosas, y que ahorita a lo mejor decimos, pues bueno, quiero información rápida y que tenga la certeza yo de que no me estoy llevando información basura, pues Google, ¿no? Y busco alguna página pues que justamente tenga los parámetros necesarios, pero la gente o las nuevas generaciones, perdón, actualmente voy a buscar en TikTok, ¿no? Y cuando buscas un restaurante, pues mira, a gusto, bien, pero ya cuando buscas información de carácter científico, pues estamos ante un reto importante, ¿no? Pero teniendo en vista eso, teniendo en vista justamente el desarrollo de inteligencia artificial, por otro lado, eh, y lo que les decía ahorita de investigación y políticas públicas, ¿hacia dónde creen ustedes que va la enfermería? En general, no hablo solo en México. Yo creo que hoy estamos, como bien lo dice Sema, en esta cuestión de un reto, no solamente en México, sino a nivel internacional, mundial, en cuanto a formar enfermeros y enfermeras con, uno, disciplina, dos, con este enfoque tecnológico que para algunas de nuestras generaciones pues nos están rebasando, ¿no? No veo malo que puedan ellos buscar un TikTok, no lo veo mal. Lo que no es lo más pertinente o lo más objetivo académicamente es que solo se queden con ese TikTok, ¿no? Eso entre que ya tener tanta tecnología a la mano y poder hacer esta búsqueda que, como bien lo dijiste, a nosotros nos tocaba ir a la biblioteca y esconder los libros para que no se los llevaran porque pues, era lo más sagrado, porque de ahí iba a salir tu tarea, tu investigación o lo que ibas a tener que entregar. Acá lo tienen súper a la mano, ¿no? Lo buscan y lo peor del caso es que me impresiona que no sepan ni siquiera hacer una búsqueda, ¿no? Ahí, hacia ese enfoque creo que nos tendríamos a nivel global poner como bastante pues la I, ¿no? El punto medular, porque las generaciones se volvieron un poco, no quiero decir mediocre, pero sí un poquito floja, como el de, pues si no me lo dan, pues no lo hago, no lo tengo, y bien lo dicen los expertos, no lo digo yo, artículos científicos de la UNAM, de Harvard, donde estamos teniendo las generaciones menos inteligentes gracias a toda la inteligencia artificial y toda la tecnología que tienen hoy, ¿no? Les estamos haciendo, en lugar de utilizar la tecnología para un beneficio, la están utilizando para cuestiones muy burdas y cuestiones que no tienen nada de beneficioso justo para ellos. Y yo creo que desde ahí, ¿no? Empezar como justo los docentes que compartimos como este gusto por enseñar, entender que estas generaciones no son nosotros. Ellos no van a aprender como nosotros aprendimos con acetatos o con que el maestro se iba a sentar y te platicaba todo y de ahí sacaba sus exámenes, ¿no? Y te decía, esa fue la clase.
Y entonces, hoy no, hoy lo más vistoso es que los pongas a hacer cosas con la tecnología, con computadoras, con los teléfonos, con videos interactivos, con aplicaciones, y hacia allá es el principal reto. Hoy muchas universidades privadas lo están plasmando, donde ya tienen metodologías en las cuales pues entra esta nueva tecnología, ¿no? La UNAM apenas no hace mucho acabo de ver que hizo la adquisición de un tablero que se llama Sectra para poder hacer disecciones y poder hacer autopsias y necropsias, cuando otras escuelas de prestigio, que no quiero decir nombres tampoco, pero que están en México, eso tienen ya más de 10 años acá, ¿no? Entonces es la controversia y la contradicción, y lo mismo pasa en todos los demás países. Hay países de primer mundo que ya manejan esa tecnología y que hay otros que de plano nada, ¿no? Entonces es hacia allá, hacia donde todos tendríamos que estar en el mismo nivel de tecnología para que pudiéramos desarrollar todas las habilidades hoy de las nuevas generaciones, y también de estas generaciones que no crecimos o no estudiamos con ellas, pero que para nosotros es de lo más divertido, y somos los más gustosos por aprenderlas, la verdad. Pero pues creo que ese es el mayor reto, y que podamos nosotros sí darles a los alumnos o a los que quieren ser parte del área de la salud, el hacerlos conscientes que ellos no trabajan con muebles, con papeles, con micrófonos, con computadoras. Ellos trabajan con personas, y un procedimiento mal empleado te puede llevar a que pues, ni siquiera que llegues a tener título y cédula y te vaya a ver a Barrientos, o sea, así, ¿no? Y eso es, creo que, lo que se ha perdido totalmente. Y no solamente hablo de enfermería, hablo en todo el ámbito de la salud. Creen que es un juego, y no está en juego la vida de otra persona. Mira, desde mi punto de vista, y concuerdo con lo que dijo la maestra, creo que el principal reto que ahorita tenemos es la disciplina, ¿sabes? Yo lo he visto desde la parte docente, desde la parte operativa. ¿Cómo le explicas a alguien que se está preparando como futuro licenciado que para poder ser enfermero necesita tener una disciplina? Es decir, que debe haber una puntualidad, que debe tener una responsabilidad, porque como lo mencionó la maestra, no está trabajando con una máquina, no es una máquina que si se descompone, pues ya le mueves, reparas cambias una pieza y sigue funcionando, ¿no? Aquí si te equivocas con la pieza, pues ya mataste al pobre paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicas a esta nueva generación que sí, precisamente venimos de una generación que todavía nos tocó buscar en libros, ¿no? Y que, como dice la maestra, no saben buscar? Yo me doy cuenta porque a los chicos les pido que investiguen el tema, ¿no? Que vamos a ver para que sea más digerible. Me queda claro que no son expertos, pero tampoco son temas muy complejos, ¿no? Que hoy, gracias a la tecnología, tenemos libros en digital, podemos revisar, tenemos muchos artículos ya a disposición, que antes pues nos costaba mucho trabajo estar ahí libro por libro, y que tu referencia, si tenía más de 5 años, ya no podías buscarle, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicas a un alumno que ese tipo de disciplina, el que él sepa buscar, el que tenga un conocimiento, el que desarrolle una habilidad, el que sea responsable, el que sea educado, que sea respetuoso con una persona, es lo que realmente estamos buscando, es lo que debe de romper, ¿no? Sobrepasar esa línea, que realmente entienda que no se le exige un uniforme por exigírnoslo, ¿no? Porque hace apenas un par de semanas, me tocó en una guardia, ¿no? Quirófano, para variar.
llega un estudiante y llegó de la calle con quirúrgico, que ya hay hospitales que permiten quirúrgico, sí. O sea, ya eso ya, de hecho, es un nuevo panorama que algunos hospitales van a empezar a manejar. Y no es que esté mal, pero se supone que si tú tienes un quirúrgico para estar en área de hospitalización, debes de tener otro quirúrgico para tu área estéril. ¿Y cómo le explicas a una alumna donde a lo mejor le permiten en su institución traer quirúrgico todos los días, uñas pintadas, cabello largo, y cuando ya entra la parte operativa es de, oye, tú así no me vas a entrar a mi quirófano? Y la contestación es, pero si allá me permiten, ¿por qué tú no me vas a permitir? ¿No? Entonces realmente es determinar hacia dónde queremos llegar con este nuevo panorama. Creo que la principal barrera, más allá de la tecnología, porque va a llegar en un momento donde la tecnología nos va a repasar, o sea, nos va a sobrellevar y nunca va a ser lo mismo tener tecnología a una persona que lo haga por su propia mano, eso va a ser un hecho, pero si en la actualidad ya nos está rebasando la tecnología, en un futuro no se nos va a hacer raro ver como los supersónicos, si llegan a ver, ¿no? Que estaban las robotinas ahí en los hospitales en vez de enfermeras, porque realmente va a ser así. Entonces, necesitamos sí o sí que los alumnos entiendan que somos una disciplina humanista para que puedan empezar a entender el contexto de la profesión, o sea, que realmente entiendan por qué tienen que conocer bases, por qué deben de estudiar, por qué deben de leer, por qué deben de conocer, por qué el uniforme, por qué no puedo tener cabello largo, por qué mis uñas cortas, por qué... Yo creo que si todos fuéramos disciplinados, no nos costaría tanto formar a los enfermeros. Ok, pues bien interesante, ¿no? Es, digo, podemos hablar de muchas cosas más, pero justo para ya ir cerrando, me interesa que hablemos un poquito de mitos, preguntas como frecuentes y de forma muy breve, como que demos respuesta a las situaciones que yo les voy planteando, ¿no? Un primer mito que yo tengo y que pues creo que siempre sale, o por lo menos en esta conversación hemos tenido por lo menos algunas dos referencias al respecto, es solo las mujeres pueden ser enfermeras, ¿no? Y afortunadamente, pues aquí como ejemplo tenemos a un enfermero. En el instituto también, pues sabemos que la planta docente, pues, yo creo que es bastante equilibrada en cuanto a los profesores y las profesoras que están dando clases, pero pues vaya, ese es el primer mito que yo tengo. Solo las mujeres pueden ser enfermeras. No, yo creo que justo, ¿no? Es un mito. Sí, no seremos como algunas otras licenciaturas donde hay más hombres o es mitad y mitad, ¿no? Siempre serán más mujeres, porque pues seguimos teniendo la creencia de que cuidado solamente es para las mujeres, ¿no? Entonces, gracias a ello, pues seguimos siendo más en el gremio de mujeres, ¿no? En enfermería pues serán tal vez hasta el 80 hoy de mujeres y un 20% hombres. Claro. Y en algún episodio hablábamos justamente que, digo, desde mi percepción, que no es algo como que yo diga es así, punto, no es la percepción que yo tengo, pues esto sí tiene que ver con justamente culturalmente, pues, las labores, ¿no? Siempre han sido más como de, pues la mujer es la que está en casa, ¿no? Y por lo tanto, pues, el área del cuidado, pues corresponde más justamente al perfil femenino. El hombre es el que se va a casar a la guerra y pues por lo tanto es el que más probabilidad tiene de regresar herido y pues justamente esta parte tiene. Pero también se daba mucho en Occidente porque analizando un poquito la cultura prehispánica, en todo lo que fue Mesoamérica, pues era también más común que la cuestión de curanderos fueran hombres y no mujeres, y bueno, ya después las parteras y demás, pues sí había una cuestión, digamos, no sé si llamarla lógica, pero sí de entender que la mujer pues entendía mejor la propia anatomía de la mujer y por lo tanto pues era más adecuada, ¿no? Para llevar un parto. Sin embargo, pues el día de hoy, creo que siempre lo hemos dicho, hay enfermeros que una labor impresionante, ¿no? Increíble.
Y pues no es que un sexo u otro esté mejor calificado, ¿no? Simplemente es una cuestión cultural que pues no exime de que esta cuestión sea falsa, al igual que decir que la ingeniería es para los hombres, al igual que decir que, no sé, iba a decir otra cosa, pero mejor me la reservo. Vamos a tener que cortar, pero no. Ok. Con otro mito, que también ya hemos hablado un poco de él, pero creo que muchas personas por ahí siguen teniendo esta idea de que un enfermero solo sigue órdenes de un médico. No, la realidad es que no. En un hospital sí tenemos actividades que son de colaboración o que son dependientes de una indicación médica, pero también tenemos nuestras propias actividades que son intervenciones interdependientes, ¿no? Que gracias a ellas pues nosotros podemos tomar decisiones y que pues si no existieran realmente, así como está ahorita en la actualidad, que podemos dar consultas a domicilio, podemos dar cuidados a domicilio, y dar todos esos cuidados, ¿no? Entonces realmente no es que necesitemos una orden médica, necesitamos una indicación médica para algunos medicamentos, porque nuestra legislación no nos permite cierto manejo con algunos fármacos. Podemos incluso recetar algunos medicamentos, pero son muy... El cuadro básico. Nuestro cuadro Solamente básico, cuadro nada básico. más. ¿No? Entonces, a lo mejor en un hospital sí tenemos otro tipo de medicamentos que nosotros no podemos manejar y que sí necesitamos como tal una indicación. Y digo, en este tema sí entender que pues ambas carreras, digo, antes de la especialidad, pues están en el mismo término de pregrado, después estamos en la especialidad. O sea, ambas carreras pues tienen como sus propias directrices, digamos. Entonces, sí hay que entender totalmente que son actividades muy relacionadas, pero cada una por su lado, ¿no? Entonces, las actividades de enfermería totalmente independientes, algunas de las del médico, igual las de medicina, algunas independientes, pero en las que están relacionados, pues no es como que uno pese más que el otro, ¿no? Es como que tenemos que sacar pues la actividad o pues justamente al paciente en conjunto. Que yo te podría decir, perdón que te interrumpa, que realmente ambos tenemos intervenciones dependientes uno del otro. Porque yo necesito que el médico me dé una indicación para ciertas actividades, pero necesita el médico que enfermería haga esas actividades para poder ver la evolución del paciente. Entonces no es lo mismo que a lo mejor pongas a un médico a dar un cuidado a que nosotros demos un manejo farmacológico. Nunca va a ser lo mismo, claramente, ¿no? Eh, sí hay actividades o hay intervenciones que ambas áreas manejan. Ejemplo, la instalación de sondas nasogástricas, orogástricas, Vesicales. las vesicales, ¿no? Pero tal vez son actividades un poquito más propias de enfermería que necesita el médico que nosotros lo hagamos para que él pueda entonces terminar de valorar al paciente. Entonces realmente yo no lo veo como la dependencia uno de otro, más bien yo le veo un trabajo colaborativo, ¿no? Un trabajo en equipo, porque si nada más trabajo por mi interés, pues el paciente se queda de lado y si mejoró, qué bien, si no mejoró, pues también no funciona. Y bueno, tenemos también algunas como preguntas frecuentes, que igual una respuesta, pues digamos, breve, sencilla, y a ver si damos como salida a estas dudas. ¿Qué materias son las más complicadas durante la carrera? Sin duda, anatomía, farmacología, bioquímica, microbiología, son de las materias bases, tronco común, pero que es de ahí parte todo hacia que tú puedas entender cuando vas a ver fisiopatología y te van a dar justamente qué es una patología. Pero si no entendiste lo más básico de por qué se da, en qué órgano, ya, nos perdimos. ¿Qué habilidades no clínicas son importantes para destacar en esta profesión? Habilidades no clínicas, el sentido común. Debes de tener mucho sentido común. Al final de cuentas, todo te lleva a desarrollar una habilidad clínica, esa es la realidad. Pero el tener un sentido común te lleva a tomar decisiones,
decisiones que al final de cuentas puede ser directamente para un aprendizaje propio, puede ser para una actividad directamente de una investigación, de una administración o ya directamente de un área clínica, pero tu sentido común te debe de llevar, ¿no? Es como si el paciente, si me están pidiendo investigar en un libro de anatomía qué es el corazón, mi sentido común me dice que pues, tiene que ser en un libro, ¿no? Sin embargo, estas nuevas generaciones les dices, investiga en un libro y es como que, ¿dónde me dijo que investigara? Entonces debes de tener mucho sentido común para desarrollar todas tus habilidades blandas, esa es la realidad. Vale, otra pregunta más. ¿Cómo se manejan las prácticas clínicas y es difícil combinarlas con los estudios? ¿Cómo se manejan las prácticas clínicas? Creo que va encaminado a cómo eligen a dónde mandan a quién, Como parte de nuestra labor del otro lado en las cuestiones administrativas, pues nosotros elegimos a dónde van a ir de acorde a la materia que están cursando. Entonces buscamos ese hospital que tal vez tiene, como en este caso, que las mandamos a prácticas de gineco, y específicamente a Escandón. ¿Por qué? Pues porque vemos que en Escandón hay más pacientes ginecológicas. Justamente no vamos a mandarlos a lo mejor a una práctica pediátrica si no vemos que hay pediátricos, ¿no? ¿Se ha dado el caso? Sí, pero pues bueno, son parte de las cuestiones que nosotros tenemos que estar surfeando como en los diferentes campos clínicos. No es fácil, o sea, tener los campos clínicos para la maestra Lucy y para mí es preverlo ahorita desde enero para las prácticas de agosto. O sea, y por eso de repente son nuestros conflictos con los alumnos, hoy por hoy, el que ellos entiendan que esa práctica clínica son de lo más importante porque aparte de que es beneficioso para ellos, para su desarrollo académico, para nosotros nos costó demasiado. Y perderlo en un 2x3, en 3-4 semanas que ellos van porque faltaron, porque no llevan el uniforme, porque N cantidad de excusas que ellos ponen, se vuelve complicado. Y entonces, si nos pudieron haber abierto otra puerta, nos cerraron una puerta más. ¿Y es difícil combinarlas con los estudios? Pues no, en este caso los alumnos van a la par de cada una, terminan la teoría y se van a la práctica. No lo hacemos combinado como con otras instituciones, donde vas en la mañana a la teoría y por la tarde vas a la práctica, ¿no? Entonces, no, acá tienen la ventaja que lo dividimos en 2 secciones. De 10 a 14 semanas pasan ellos aquí la teoría y sus últimas 6 a 7 semanas, dependiendo del semestre, pues se van a práctica clínica. Okay. ¿Hay alguna especialidad dentro de enfermería que me recomiendan más por su alta demanda? Maestro. Creo que todas son importantes, no hay ninguna que sea menor. Sin embargo, creo que de las más posicionadas y que se necesitan más en los hospitales, no quiere decir que las demás no, pero que por el campo laboral, por la cantidad de enfermeros que a lo mejor hay, es todavía un poco mínima, serían las quirúrgicas y los especialistas en adulto en estado crítico, que son los que más necesitan posicionarse. Aunado a, necesitamos muchas enfermeras en salud pública por el eje que quieren lograr el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Necesitamos muchas enfermeras en salud pública. Yo podría agregar una más, en la cual es por inversión en la población, en la pirámide poblacional. Hoy, más que pediatras, necesitamos geriatras. Claro. Nuestra población hoy cada vez envejece y tiene menos hijos, ¿no? Entonces, hoy en lugar de tener guarderías para niños, hoy tenemos guarderías pero para adultos o estancias o lo que conocemos como casas de día.
¿Por qué? Pues porque vamos hacia allá. Entonces, más que para tal vez no solamente en esta cuestión de que los alumnos aprendan, también que lo vean como, pues, finalmente es un negocio. Pues sí, estás haciendo o realizando una licenciatura porque pues quieres el día de mañana una remuneración económica y que esa remuneración económica sea equilibrada a lo que estudiaste, ¿no? Entonces, si lo ven como por ese lado, sin duda, hoy el boom es que ellos puedan invertirle en ser geriatras y hasta poner sus casas de día, innovar en algunas cuestiones con los ancianos. Y hablando justamente de la cuestión de remuneración, ¿cuál es la expectativa salarial, perdón, de un recién egresado y qué tanto puede mejorar con el tiempo y la experiencia? Yo creo que cuando nosotros estamos en la licenciatura, no lo sé, a mí mis docentes me hicieron una expectativa enorme. O sea, a mí me decían, tú eres licenciada, tú no puedes poner una inyección en tu casa por menos de 100 pesos. Y yo me quedaba como de, pero ¿por qué? Pues porque tú estudiaste anatomía, porque sabes de farmacología, porque si el paciente le da alguna reacción alérgica, sabes, tú vas a tener tu hidrocortisona porque inmediatamente vas a contrarrestar de aquí en lo que llega al hospital. Sin en cambio, el de similares no va a hacer eso. Sin en cambio, la comadre no va a hacer eso, ¿no? Entonces, la expectativa me la vendieron muy alta. Y cuando yo tuve la fortuna, sí, de salir y ya tener un trabajo. Pero pues, muchos de mis compañeros no. Y, y el verlos que entraron a muchas instituciones públicas, perdón, ganando como auxiliares de enfermería 6,000 pesos, para ellos era como el de... O sea, a mí nadie me dijo que iba a ganar estos 2 pesos. Sí, claro. Y los que no entraron a privada, digo a pública y entraron a una privada, que les paguen en la privada 9,000, 10,000 pesos al mes, pues también se daban de azotes en el suelo porque nadie nos dijo cuánto, cuando nos hicieron un ego tan elevado que nos iban a pagar como si fuéramos jefes, y no lo es. En realidad los salarios hoy por hoy están entre 8,000 y 12,000 pesos mensuales. Entonces, ese es el punto, yo creo que tenemos que sí enfocar a los alumnos, que sí puedes ganar mucho dinero, pero no en tus primeros años. Sí, claro, y es que eso es algo que no está aislado. O sea, yo lo veo, apenas una de mis tías está que su hijo va a empezar a trabajar, acaba de ingresar del TEC de Monterrey. Entonces, en el TEC de Monterrey, pues les venden que... Llegan de gerentes. Sí, que van a ganar 40,000 pesos en su primer trabajo. Exacto. Y pues, oh sorpresa. No, oh sorpresa, que sales y le dicen así de, no, ¿de qué me estás hablando? Una. Y dos, sí, pero fórmate, ¿no? O sea, a ver, te vamos a entrevistar como a los otros, ¿no? Cuando egresé, yo realmente a mí no me pintaron ninguna expectativa salarial porque, pues, mi carrera es relativamente nueva, ¿no? Y relativamente porque sí, ya llevo unas décadas, pero relativamente es nueva. Y pues yo empecé ganando 7,000 pesos mensuales, ¿no? Okay. Y mi primer trabajo, pues para mí fue un orgullo decir, bueno, ya estoy trabajando, pero por otro lado sí era también el darte de topes y decir, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? O sea, ¿cómo hago que esto me alcance realmente para pagar una renta, para pagar alimentos, para pagar transporte, para pagar todo, ¿no? Y justo, o sea, esta pregunta, por eso se divide en dos, porque sí, ¿qué tanto puede mejorar? Porque eso siempre hay que tenerlo en mente. O sea, yo no quiero verlo como un lado pesimista, pero sí creo que el primer trabajo difícilmente va a ser el trabajo de tus sueños, que tú esperabas, y que tú decías, wow, esto es. Pero sí va a ser el trabajo que te ayude a crecer, que te va a enseñar a reaprender todo lo que aprendiste en la escuela, porque creo que es una parte importante, que la teoría y lo que ves en la escuela, en los simuladores, e inclusive en el campo clínico, está muy bien, pero ya cuando estás allá afuera,
trabajando, haciéndolo, te toca volver a aprender todo eso y decir, ah, pues sí, la bibliografía decía que ibas a tener este material, pero ¿qué crees? Aquí no lo tenemos, Exactamente. ¿no? O la bibliografía decía que, pues que, no sé, en una situación de emergencia tienes que vestirte en tantos minutos y demás, pero pues, ¿dónde te agarró la situación de emergencia? ¿Dónde está el equipo? O sea, todas esas situaciones para las que no te prepara la teoría, pues te toca aprender a, ¿no? Y creo que para eso sirve mucho el primer trabajo. Y ya en lo posterior, pues creo que la expectativa salarial puede llegar tan alto como uno quiera, ¿no? O sea, no hay como un límite de decir, uy, no, como enfermero, lo más que puedes llegar a ganar es esto. O sea, hoy en día hablábamos justamente del emprendimiento, que es una cuestión bien importante. Sí te puede ayudar a, pues sí, a que esas expectativas salariales sean súper elevadas, alcanzables, ¿no? Pero pues todo depende ahora sí que, pues de hacia dónde quiere uno llegar, ¿no? Así es. Pero bueno, ¿qué tan fácil es encontrar trabajo después de graduarse? Depende mucho, dirían por ahí, ¿no? Puede ser de esas personas que sales a buscar trabajo pidiendo que no encuentras trabajo, ¿no? Pidiéndole a Dios no Sí, encontrar. claro, pero la realidad es que cuando egresamos nos cuesta a lo mejor un poco de trabajo entrar a una institución pública, porque eso es lo que realmente la mayoría de los enfermeros buscamos, entrar a una institución pública. Normalmente nuestro primer empleo es en una institución privada. Depende mucho realmente el que tú te puedas quedar en un primer trabajo de tu habilidad y de tu conocimiento, porque realmente te aplican pruebas, aunado a las psicométricas que son de ley, te aplican pruebas o exámenes teóricos y exámenes prácticos. Y podrás ser muy bueno en la teoría, pero si en la práctica no sabes nada, pues no te quedas. Y podrás ser muy bueno en la práctica, pero si no sabes ni por qué lo haces, pues tampoco, ¿no? Realmente aquí se trata de ser perseverante. Apenas veía un artículo y estadísticamente los primeros egresados del área de la salud, su primer empleo normalmente va por la docencia. Entonces, en algunos casos es como un trampolín para seguir terminando a lo mejor de estudiar y de comprender lo que no entendías en tu escuela, en tu momento, y también te funciona, ¿no? O sea, es un trabajo al final de cuentas, tal vez no es el de tus sueños, pero poco a poco puedes ir agarrando un poco más de experiencia e irte colocando, ¿no? Claro. Ok, esto está interesante. ¿Qué se hace en caso de cometer un error con un paciente durante una práctica clínica o en el trabajo? Avisar inmediatamente a tu, si está, no sé, tutor clínico, coordinador, docente, lo que esté, inmediatamente para que puedan ver cuál fue la situación, qué tan grave haya sido, entendiéndose que ese error conlleva a que ministraste tal vez un medicamento mal y que eso pueda llevar a que el paciente pueda tener repercusiones en la salud del paciente o en su estadía dentro del hospital también, y ver de qué forma lo podemos subsanar un poco, porque no es reversible. Pero sin en cambio, sí es importante avisar inmediatamente a la primera persona que esté encargado de ti en ese momento. Y ya para terminar, ¿qué tan automatizable, que era algo de lo que hablábamos hace un rato, es el trabajo de una enfermera con los avances de la tecnología médica? Yo no lo veo tan óptimo, ¿no? Porque al final de cuentas, y lo que mencionábamos, en algún momento vamos a ser los supersónicos, vamos a tener nuestras robotinas en el hospital como enfermeras, pero... Ajá, y luego el paciente. Nosotros, nuestra esencia en enfermería somos empatía. Somos una carrera muy humana, muy humanística. Entonces, realmente el que se vuelva automatizado el trabajo o la labor de enfermería no es viable, porque si así nosotros como enfermeros, como personas, nos podemos llegar a equivocar, más a mi favor, una máquina se podría equivocar en el paciente, ¿no? Entonces, no, desde mi punto de vista, no creo que se llegue a dar alguna vez como tal y no lo veo tan viable. Súper. Pues bueno, con eso damos por terminado nuestro primer episodio de 2025.
Esperamos verlos en muchos más, siempre que ustedes nos permitan tenerlos en este espacio. Realmente, pues, una plática bien interesante. Sí creo que para mí este era el objetivo, ¿no? O sea, sentarnos a platicar un poquito más allá de tener como la cuestión de saber plenamente, ¿no? Hacia dónde queríamos que fuera la plática, sino como un poquito más de anécdota, un poquito más de dónde creemos que estamos, dónde creemos que tenemos que ir, ¿no? ¿Qué buscamos también de esta cuestión de los estudiantes que entiendan muchas veces? Porque, pues sí, muchas veces nos ven como de, ay, el profe amargado, ay, el profe que no sé qué, ay, la profesora que tal, ¿no? Y no se trata de eso, o sea, a veces es una cuestión de entendimiento mutuo, donde justamente, pues para nosotros es una de las ventajas que yo le veo justamente a la educación privada. Yo toda mi vida estudié en una escuela pública, toda mi vida, ¿no? Y en la educación pública es, mira, si entendiste y si no es tu bronca y busca tú cómo le haces, Exacto. ¿no? Y si reprobaste, pues ya reprobaste, ¿no? O sea, yo, ¿qué voy a hacer? A mí ya, mira, me pagaron las horas que trabajé, y yo ya estoy de vacaciones, es más, ¿no? Y acá, pues siempre ha sido como la parte de buscar cómo te ayudo, ¿no? ¿Qué método encuentro yo para que tú entiendas? ¿De qué forma procuro yo buscar como esto, brindarte herramientas, ¿no? Entonces, creo que es mostrar justamente esta parte también de, por un lado, la educación, pero por otro lado también de lo que se van a encontrar allá afuera y que justamente requiere lo que siempre les he dicho yo, pues que sepan adueñarse de esas herramientas y sepan usarlas y sepan para qué las usan, ¿no? Entonces, pues vaya, muy interesante. Esperamos que, pues justamente este 6 de enero sea un día de reflexión, o sea, sí conmemoramos a las enfermeras, a los enfermeros, pero que hay una reflexión justamente en los órganos que pues toman decisiones respecto a qué pasa justamente en estos ámbitos profesionales. Sabemos que hay pues muchas áreas de oportunidad, por no decir deficiencias como tal, que creo que pues es la palabra correcta al final del día, eh, y que pues deberíamos comenzar a avanzar justamente desde estas instituciones públicas, en su gran mayoría de casos, a dar pasos y pasos veloces, porque justamente cuando les preguntaba hace unos minutos, ¿estamos preparados para una pandemia? Pues la respuesta más aparente es un no, ¿no? O sea, porque aunque ya lo vivimos, aunque de alguna manera dices, pues sí, ya sé que me tengo que cambiar rápido, ya sé que me tengo que proteger, y es para saber de qué tipo de pandemia hablamos esta vez, ¿no? Porque en aquella ocasión, pues hablamos de una Bien. exactamente de una vía aérea, pero pues a saber si ahora es por contacto con la piel, a saber si ahora es a través de otro medio de transmisión, de contagio. Eh, pues justamente no deberíamos estar en esa incertidumbre, ¿no? Deberíamos justamente tener un sector salud fortalecido, un gremio de la enfermería con claridad de absolutamente todas las cuestiones que tocamos en este capítulo. Pero bueno, veremos hacia dónde vamos avanzando este año, qué tan rápido nos convertimos en los supersónicos, que si los autos aún no vuelan, yo creo que todavía nos falta un rato, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tan rápido avanzamos hacia esa proyección. Pero bueno, maestro Félix, le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Maestra Luz, igual como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Y pues a todos nuestros escuchas, nos vemos en el próximo episodio de Vibración Sonora.